Os daré corazón nuevo. En un mensaje directo del cielo, en un platillo se pone el requisito divino y en el otro el carácter del hombre. Y la balanza del santuario celestial decide la suerte de todo hombre para la eternidad. Mirad esto, los que habéis vivido descuidadamente y habéis considerado el pecado con liviandad. Durante años habéis ignorado vuestra responsabilidad hacia Dios. Años en que os habéis entregado egoístamente a una conducta prohibida. Considerad el carácter perfecto, inmutable de la ley cuyos requisitos habéis defendido verbalmente. La ley demanda obediencia perfecta, indeclinable. En este último platillo se coloca también el pecado, la insensatez, el engaño, los pensamientos impuros, las acciones impías y el mayor o menor peso determina la felicidad o la desgracia de los individuos. Y sobre la balanza de muchos se pone la siguiente inscripción: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Un alma unida con Cristo, que come su carne, bebe su sangre, acepta toda palabra que sale de la boca de Dios y vive de ella, luchará contra toda transgresión y toda insinuación del pecado. Llega a ser cada día más semejante a una luz refulgente. Llega a ser cada día más victoriosa. Va avanzando de fuerza en fuerza, no de debilidad en debilidad. Que nadie engañe a su propia alma en este asunto. Si albergáis orgullo, estima propia, amor a la supremacía, vanagloria, ambición impía, murmuración, descontento, amargura, maledicencia, mentira, engaño, calumnia, Cristo no está morando en vuestro corazón y es evidente que tenéis la mente y el carácter de Satanás, no el de Cristo Jesús, que era manso y humilde de corazón. Debéis tener un carácter cristiano que prevalezca. Podéis tener buenas intenciones, buenos impulsos, podéis explicar la verdad en forma clara, pero no sois idóneos para el reino de los cielos. Hay en vuestro carácter material vil, que destruye el valor del oro. No habéis alcanzado la norma. El sello de lo divino no está sobre vosotros. El horno de fuego os consumiría, porque sois oro sin valor, falsificado. Testimonio para los ministros, página 440. Porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios, y si primero comienza por vosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Primera de Pedro 4, versículo 17. Al rechazar el instrumento escogido por Dios, rechazaron a Cristo. Jesús dice que Dios ha enviado muchos mensajes por medio de profetas. Sin embargo, ellos han sido odiados, algunos han sido asesinados o calumniados, y la mayoría ha hecho caso omiso de sus mensajes. Mi ángel guía pausa y me recuerda algo que ya se me ha mostrado en sueños. Pronto la tierra obedecerá la voz del Creador, se abrirá y lentamente devorará a los que han desacreditado, difamado y condenado los mensajes de Dios y a sus mensajeros. Esa será su recompensa justa. Serán tragados como Coré, Datán y Abirán. Dios está airado. Favor de tomar nota de lo que sigue, porque lo que ocurrió en los días de Coré se repetirá, tal como fue mostrado en este sueño. Ciertos críticos serán tragados, y entonces la destrucción por fuego caerá sobre ciertos edificios adventistas del séptimo día
y los individuos adentro. Se repetirá la historia. Sepan que el tema de mis mensajes de Dios ha sido la paciencia del Padre, el amor de Jesús y las súplicas del Espíritu Santo. Vez tras vez, los mensajes han llamado al arrepentimiento e instado a todos a probar todas las cosas con la Biblia y el espíritu de profecía. Cuando Coré, Datán y Abirán se rebelaron contra la autoridad de Moisés, creyeron que solo se estaban oponiendo a un jefe humano, a un hombre como ellos mismos, y llegaron a creer que estaban realmente haciendo la voluntad de Dios. Pero al rechazar el instrumento escogido por Dios, rechazaron a Cristo e insultaron al Espíritu de Dios. El mismo Espíritu existe todavía en los corazones de los que insisten en seguir su propia voluntad en oposición a la voluntad de Dios. Patriarcas y Profetas, página 688. En la crucifixión de Cristo, por los judíos estaba envuelta la destrucción de Jerusalén. La sangre vertida en el Calvario fue el peso que los hundió en la ruina para este mundo y el venidero. Así será en el gran día final, cuando se pronuncie sentencia sobre los que rechazan la gracia de Dios. Cristo, su roca de escándalo, les parecerá entonces una montaña vengadora. La gloria de su rostro, que es vida para los justos, será fuego consumidor para los impíos. Por causa del amor rechazado, la gracia menospreciada, el pecador será destruido. La escena cambia y nuevamente estoy caminando con Jesús sobre una gran extensión de agua que parece un mar de vidrio puro. Veo estas palabras en el cielo. Benditos sean aquellos que creen antes de que aumenten las pruebas. Jesús vuelve a decir que muchos esperan una señal antes de creer. Para muchos será demasiado tarde. Jesús guarda silencio, mira hacia abajo y entonces hacia arriba. Esta vez veo lágrimas en sus ojos. Pregunta, ¿hallaré fe antes de que aumenten las pruebas? De todas las veces que he estado con Jesús, nunca lo había visto llorar. El evento espantoso que acabo de ver lo ha hecho llorar, porque Él murió en la cruz por esos individuos. Estoy parado viendo llorar a Jesús, viendo a mi hermano llorar. Quisiera poder enjugarle las lágrimas, pero sé que no puedo. Sé que ningún ángel tampoco puede enjugar sus lágrimas. Todavía, con lágrimas en sus ojos, él señala hacia arriba, a lo que está escrito en el cielo, y lo vuelve a escribir. Lo único que cambia es el color. Ahora veo las letras como si fueran oro macizo y puro. Detrás de cada letra hay otra letra más grande color azul. Detrás de cada una de las letras doradas y azules hay letras blancas más grandes aún. Todas ellas están escritas sobre un cielo azul oscuro. Nuevamente veo las palabras: benditos sean aquellos que creen antes de que aumenten las pruebas. Nuevamente me doy vuelta y noto que donde quiera que miro en el agua cristalina, las palabras se reflejan como en un espejo. Sin embargo, las letras no parecen al revés. No importa dónde mire, veo su mensaje clara y perfectamente. Otra vez Jesús repite con lágrimas que muchos seguirán esperando una señal antes de creer y antes de que aumenten las pruebas. Para muchos, el momento de encontrarse ante la evidencia será demasiado tarde. Jesús se queda en silencio. El heraldo, quien ha estado de pie detrás de mí, me toma de la mano y ahora miramos
desde lo alto lo que ocurre después de que se derrame la ira de Dios sobre su iglesia. Oro. El oro que Jesús quiere que compremos de Él es el oro refinado en fuego. Es el oro de la fe y el amor que no tiene ninguna sustancia contaminada mezclada con él. ¿Cuán fuertes son la verdadera fe y la verdadera oración? Son como dos brazos por los cuales el suplicante humano se asiese del poder del amor infinito. La fe consiste en confiar en Dios, en creer que nos ama y sabe lo que es mejor para nuestro bien. Así, en vez de nuestro camino, nos induce a preferir el suyo. En vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestro pecado, su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos, somos ya suyos. La fe reconoce su derecho de posesión y acepta su bendición. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fe es lo que nos habilita para mirar más allá del presente con sus cargas y congojas, hacia el gran porvenir de la vida venidera, donde se aclara todo lo que ahora nos deja perplejos. La fe ve a Jesús en pie como mediador nuestro a la diestra de Dios. La fe contempla las mansiones que Cristo ha ido a preparar para aquellos que le aman. La fe ve el manto y la corona aparejados para el vencedor y oye el canto de los redimidos. Blanca. Jesús explica que no podemos ser como Él mientras vistamos nuestras propias ropas. Le entrega al individuo una camisa blanca que debe ponerse y le dice que simboliza su justicia, la cual tenemos que poseer para ser semejantes a Él. Pero aquel cuyos ojos han sido abiertos por el amor de Cristo contemplará a Dios como un ser compasivo. No aparece como un ser tirano e implacable, sino como un padre que anhela abrazar a su hijo arrepentido. El pecador exclamará con el salmista: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. En la parábola no se vitupera al pródigo ni se le echa en cara su mal proceder. El hijo siente que el pasado es perdonado y olvidado, borrado para siempre. Y así Dios dice al pecador: yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no parecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán. ¿Qué seguridad se nos da aquí de la buena voluntad de Dios para recibir al pecador arrepentido? ¿Has escogido tu lector tu propio camino? ¿Has vagado lejos de Dios? ¿Has procurado deleitarte con los frutos de la transgresión para hallar tan solo que se vuelven ceniza en tus labios? Y ahora, desperdiciada tu hacienda, frustrados los planes de tu vida y muertas tus esperanzas, ¿te sientes solo y abandonado? Hoy aquella voz que hace tiempo ha estado hablando a tu corazón, pero la cual no querías escuchar, llega a ti distinta y clara. Levantaos y andad, que no es esta la holganza, porque está contaminada, corrompióse y de grande corrupción. Vuelve a la casa de tu padre
Él te invita diciendo, tórnate a mí, porque yo te redimí. No prestéis oído a la sugestión del enemigo de permanecer lejos de Cristo hasta que os hayáis hecho mejores, hasta que seáis suficientemente buenos para ir a Dios. Si esperáis hasta entonces, nunca iréis. Cuando Satanás os señale vuestros vestidos sucios, repetid la promesa de Jesús. Al que a mí viene, no le echo fuera. Decid al enemigo que la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Haced vuestra la oración de David. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Vuestro Padre Celestial os quitará los vestidos manchados por el pecado. En la hermosa profecía parabólica de Zacarías, el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor vestido con vestiduras viles, representa al pecador. Y el Señor dice, quitadle esas vestimentas viles. Y a él dijo, mira que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir de ropas de gala. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y vistiéronle de ropas. Precisamente así os vestirá Dios con vestidos de salud y os cubrirá con el manto de justicia. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como las alas de la paloma cubierta de plata y sus plumas con amarillez de oro. Él os llevará a su casa de banquete y su bandera que flameará sobre vosotros será amor. Si anduvieres por mis caminos, declara él, entre estos que aquí están, te daré plaza, aún entre los santos ángeles que rodean su trono. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 161, 162. Azul. Números, capítulo 15, versículo 37 al 41. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Éxodo 20, versículo 3 al 17. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El amor. Hay muchos que pretenden servir a Dios, pero que no lo conocen por experiencia. Su deseo de hacer la voluntad divina se basa en su propia inclinación y no en la profunda convicción impartida por el Espíritu Santo. Su conducta no armoniza con la ley de Dios. Profesan aceptar a Cristo
como su Salvador, pero no creen que Él quiere darles poder para vencer sus pecados. No tienen una relación personal con un Salvador viviente y su carácter revela defectos así heredados como cultivados. Una cosa es manifestar un asentimiento general a la intervención del Espíritu Santo y otra cosa aceptar su obra como reprendedor que nos llama al arrepentimiento. Muchos sienten su apartamiento de Dios, comprenden que están esclavizados por el yo y el pecado, hacen esfuerzos por reformarse, pero no crucifican el yo, no se entregan enteramente en las manos de Cristo, buscando el poder divino que los habilite para hacer su voluntad. No están dispuestos a ser modelados a la semejanza divina. En forma general, reconocen sus imperfecciones, pero no abandonan sus pecados particulares. Con cada acto erróneo se fortalece la vieja naturaleza egoísta. La única esperanza para estas almas consiste en que se realice en ellas la verdad de las palabras de Cristo dirigidas a Nicodemo. Os es necesario nacer otra vez. El que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. La verdadera santidad es integridad en el servicio de Dios. Esta es la condición de la verdadera vida cristiana. Cristo pide una consagración sin reserva, un servicio indiviso. Pide el corazón, la mente, el alma, las fuerzas. No debe agradarse al yo. El que vive para sí no es cristiano. El amor debe ser el principio que impulse a obrar. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y en la tierra, y debe ser el fundamento del carácter del cristiano. Solo este elemento puede hacer estable al cristiano. Solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación. Y el amor se revela en el sacrificio. El plan de redención fue fundado en el sacrificio. Un sacrificio tan amplio y tan profundo y tan alto que es inconmensurable. Cristo lo dio todo por nosotros, y aquellos que reciban a Cristo deben estar listos a sacrificarlo todo por la causa de su Redentor. El pensamiento de su honor y de su gloria vendrá antes de ninguna otra cosa. Si amamos a Jesús, amaremos vivir para Él, presentar nuestras ofrendas de gratitud a Él, trabajar por Él. El mismo trabajo será liviano. Por su causa anhelaremos el dolor, las penalidades y el sacrificio. Simpatizaremos con su vehemente deseo de salvar a los hombres. Sentiremos por las almas el mismo tierno afán que Él sintió. Esta es la religión de Cristo. Cualquier cosa que sea menos que esto es un engaño. Ningún alma se salvará por una mera teoría de la verdad o por una profesión de discipulado. No pertenecemos a Cristo a menos que seamos totalmente suyos. La tibieza en la vida cristiana es lo que hace a los hombres débiles en su propósito y volubles en sus deseos. El esfuerzo por servir al yo y a Cristo a la vez lo hace a uno oidor pedregoso y no prevalecerá cuando la prueba le sobrevenga. ¿Cómo obtener el nuevo corazón? Jesús virtualmente le dice a Nicodemo: no es la controversia lo que te ayudará, no son las discusiones las que traerán luz al alma. Debes tener un nuevo corazón. De otra manera no puedes discernir
el reino de los cielos. No será un cúmulo mayor de evidencias lo que te coloque en una posición correcta, sino nuevos propósitos, nuevas motivaciones para la acción. Deben nacer de nuevo. Antes que este cambio ocurra y haga todas las cosas nuevas, las más poderosas evidencias que puedan presentarse serán sin efecto. La falta está en tu propio corazón. Todas las cosas deben ser cambiadas. De otra forma, no podrás ver el reino de Dios. Esta fue una declaración muy humillante para Nicodemo, y con un sentimiento de irritación tomó las palabras de Cristo y dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No tenía suficiente disposición espiritual para discernir el significado de las palabras de Cristo. Algunos fulgores de la verdad estaban penetrando en la mente del príncipe. Las palabras de Cristo lo llenaron de pavor y lo indujeron a preguntar: ¿cómo puede hacerse esto? Con profundo fervor, Jesús le respondió: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Sus palabras transmitieron a Nicodemo la lección de que en lugar de sentirse irritado ante la declaración sencilla de la verdad y permitirse ironías, debía tener una opinión mucho más humilde de sí mismo debido a su ignorancia espiritual. Sin embargo, las palabras de Cristo fueron habladas con tan solemne dignidad, y tanto la mirada como el tono expresaban un amor tan ferviente que no se ofendió al darse cuenta de su humillante posición. La lección que Jesús le presentó a Nicodemo, yo la presento como altamente aplicable a los que hoy en día están en posiciones de responsabilidad como príncipes en Israel, y cuyas voces se oyen a menudo en los concilios dando evidencia del mismo espíritu que poseía Nicodemo. ¿Tendrá la lección dada a ese gran dirigente la misma influencia sobre el corazón y la vida? Nicodemo se convirtió como resultado de esa entrevista. Las palabras de Cristo son pronunciadas tan ciertamente para los presidentes de asociaciones, los pastores de iglesias, los que ocupan puestos directivos en nuestras instituciones. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Os daré corazón nuevo. Si permitís que el Espíritu Santo modele y dé forma a vuestro corazón diariamente, tendréis perspicacia divina para discernir el carácter del reino de Dios. Nicodemo recibió la lección de Cristo y se convirtió en un verdadero creyente. Jesús no solamente le dijo a Nicodemo que debía tener un nuevo corazón a fin de ver el reino de los cielos, sino le dijo cómo obtener el nuevo corazón. Leyó la mente inquisitiva de un verdadero buscador de la verdad y presentó delante de él la representación de sí mismo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Buenas nuevas, resonad por el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta lección es de la mayor importancia para toda alma que vive, porque los términos de la salvación son presentados aquí en forma clara. Si uno no tuviera otro texto en la Biblia, este solo sería una guía para el alma. Benditos. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia, y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos. Pero como toda otra promesa, nos es dada bajo condiciones. Únicamente
a aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu. El poder de Dios aguarda que ellos lo pidan y lo reciban. Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo, y Él está listo para proporcionarla a toda alma según su capacidad para recibirla. Amén.